Mis amados, Dios les bendiga. De todo corazón siempre mi deseo es que la paz de Dios pueda estar sobre sus vidas y sobre cada persona que depende de ti, de una oración, de un clamor al Dios de los cielos. Quiero contarle la historia que está en Génesis capítulo 21. La historia habla de una de las decisiones fuertes que le tocó tomar a Abraham, y fue cuando sacó a Ismael de su lugar, de su confort, y le tocó echarlo a un desierto, sacarlo a un desierto. La Biblia dice que él empacó un pedazo de pan, una vasija con agua, y Agar, su madre, la madre de Ismael, se fue por el desierto, y mientras iban en el desierto, obviamente el agua escaseó y el pan se terminó, se acabó. La Biblia dice que Agar, en medio de su circunstancia, de su aflicción y tristeza, puso al muchacho debajo de un arbusto, y que ella se retiró por un lapso de distancia para no ver cuando el niño muriera. Obviamente la tristeza y la angustia que tenía Agar, porque no tenía comida, porque no tenía que beber, y su hijo estaba a punto de morir. La Biblia dice que el niño por un momento lloró, y que cuando el niño lloró, hubo una voz desde el cielo que le dijo a Agar: no temas. Esa palabra, no temas, es una palabra que nosotros los seres humanos necesitamos en muchas ocasiones, que nos digan no temas. Cuando se pierde el empleo y cuando alguien nos dice no temas. Cuando de pronto hay una situación de enfermedad y el médico dice no temas. Cuando alguien le despide de un trabajo y alguien le dice no temas, no temas. Eso es algo que llena y llega y comienza a tener en la persona confianza, y lo levanta y le da esperanza. La Biblia dice que un día un hombre llamado Jairo fue donde Jesús, y era como algo parecido. En este momento había un niño que tenía hambre. Estaban en el desierto. Ahora la historia con Jairo es una niña que está en casa, que de pronto tiene todas las cosas, pero en el momento hay algo que falta, y es la salud. Y Jairo va donde Jesús y le dice: Jesús, yo te ruego que vayas a mi casa. Yo te ruego que me visites. Tengo una hija, tiene 12 años, yo la amo, pero está enferma. Y me han dicho que esa enfermedad es grave y está a punto de morir. Pero si tú vas, entras a mi casa, he escuchado que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios de imposibles. Te pido, me humillo delante de ti y te invito a mi casa. La Biblia dice que mientras Jesús iba a hacerle el milagro a Jairo, la gente comenzó a apretarlo, y en esa se le atrasó la ida a la casa de Jairo, y efectivamente pasó lo inesperado. La niña murió. La gente vino a decirle: Jairo, no molestes más al maestro, ya es imposible, ya pasó de enfermo a estar muerta la niña. Yo me imagino Jairo quizás bajó la mirada, quizás miró al maestro. ¿Por qué no fuiste más temprano, Jesús? Te dije que ella estaba enferma. La voz del maestro fue: no temas, no temas, Jairo, no temas. No vas a quedar en ridículo, porque ¿sabe qué dice la Biblia? El que a él va, él no le cierra la puerta cuando le tocamos, que cuando a él le pedimos, él nos da, que cuando le buscamos, le hallamos. Entonces lo que le sucedió a Agar en el desierto, esa voz, no temas. La Biblia dice que cuando el niño lloró, Agar abrió sus ojos y vio un estanque de agua. Amigos,
Les estoy hablando del Dios que abre caminos en el desierto y estanques en los sequedales. Les estoy hablando del Dios que dice en su palabra que da fuerzas al cansado y multiplica aquel que ya no tiene ninguna. Le estoy hablando del Dios que da las fuerzas del búfalo y unge y nos da frescura con un aceite fresco. De ese Dios, de ese Jesús que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De ese Dios te estoy hablando en este momento. De ese Dios que un día hay una historia de un hombre que en medio de la alegría y de la abundancia él veía cómo lo acompañaba un par de huellas, y se llaman las huellas en el desierto, en la arena. Y entonces cuando él estaba bien, con salud, próspero, cuando él estaba en abundancia, veía que Dios estaba con él. Y un día le vino la dificultad. Como dicen por ahí, comenzó a llover sobre mojado, tristeza sobre tristeza, angustia sobre angustia. Y él solamente comenzó a ver un par de huellas. Y le dice: Dios, ¿por qué cuando yo estaba bien, en abundancia, veía que tú estabas conmigo? Porque veía tus huellas que me acompañaban. Pero en el momento de dificultad y de angustia, porque apenas me vi yo solo, escuchó la voz de Dios que le decía: hijo, en el momento de angustia, en el momento del desierto, en el momento de la enfermedad, ¿no viste las otras dos huellas y creíste que ya no estaba contigo? Pero fue en el momento que te llevaba en mi regazo, fue en el momento que te llevaba abrazado, que te llevaba cargado. Y yo lo creo que es así. Te quiero decir que te estoy hablando del Dios que no colocará una carga mayor que tú y yo podamos soportar. Ese Dios que hace milagros en el desierto, ese Dios que da maná en el desierto, ese Dios que da provisión en el desierto. De ese Dios te estoy hablando, del Dios que abraza, del Dios que consuela, del Dios que da nuevas oportunidades. De ese Dios te estoy hablando, de ese Dios que tú y yo necesitamos tomarnos para seguir adelante. De ese Dios, de ese Dios, de ese Dios, de ese Dios. Tómate de la mano, tómate de la mano de Dios para seguir adelante. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y dile: me tomo de ese Dios que abre caminos en el desierto y estanques en los sequedales. De ese Dios que, aunque, como dice la Biblia, que los huesos de un bebé en el vientre crecen sin darnos cuenta, ese Dios está obrando. Créele a ese Dios. Tómate de la mano de ese Dios para seguir adelante. Siempre estás obrando. Así es, Señor. Siempre estás obrando. Yo creo en ese Dios que está obrando. Y si tú le pides, Él te dará. Y nuevamente abrirá caminos en el desierto. Y como le dijo a Agar: mujer, no temas. Y como le dijo a Jairo: Jairo, no temas. Quiero de parte de Dios decirte: no temas. Porque ¿sabe qué dice Dios? Que Él tiene planes de bien. Tiene un futuro con una esperanza. Amados, un abrazo y un Dios te bendiga muy grande. Y recuerda, lo que para el hombre es imposible, es posible. Lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Chao.